Gloria a Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevamente sean bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en este día, que el Señor nos permite reflexionar nuevamente y nos da el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra. El evangelio de hoy está tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 15, versículos del 29 al 37. Para escuchar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él, trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: Estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los 7 pescaditos, dio gracias y los partió, iba entregándolos a los discípulos, y éstos lo repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar esta bendita palabra, el evangelio de hoy, que está muy hermoso, el evangelio que nos viene a enseñar muchas cosas que el Señor quiere que nosotros podamos meditarlas, que podamos compartirlas juntos. Una de las cosas muy importantes que hoy el evangelio nos viene a mostrar, mis queridos hermanos, es la misericordia del Señor y el amor y el poder inmenso que Él tiene para poder sanar, para poder liberar todas aquellas enfermedades o aquellas cosas que no nos permiten tener una vida normal. Dice que Jesús se volvió a sentar a la orilla del mar de Galilea, donde había mucha gente, donde había una gran multitud que le traía a los ciegos, a los mancos, a los mudos, y que cuando lo ponían a los pies de Jesús, quedaban sanos, y todos quedaban maravillados y daban gloria al Dios de Israel. Es algo muy importante que este evangelio nos enseña, mis queridos hermanos. Jesús, el mismo, el de ayer, el de hoy, el de siempre, es ese mismo que nos puede sanar a nosotros hoy en día. Y si nosotros muchas veces no recibimos esos milagros de Jesús, es porque nuestra fe es muy pequeña. Y hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, para que también nosotros podamos recibir sanación como esta gente la podía recibir a través de la fe que ellos tenían y de la misericordia misma que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Otra de las cosas importantes que este precioso evangelio nos regala a nosotros es, mis queridos hermanos, es que debemos de ser agradecidos con el Señor. Agradecidos de la misma manera en que Jesús fue en este momento. Jesús en aquel momento tuvo compasión del pueblo porque ya tenían 3 días de que lo estaban siguiendo. Y Él no los quería mandar de regreso porque tenía miedo que se fueran a desmayar en el desierto sin comer. Pues entonces le dice a sus discípulos que quiere darles alimento. Pero los discípulos decían que solo tenían 7 panes y unos cuantos pescados. Entonces Jesús hace a los discípulos que traigan estos panes y estos pescados
para hacer la multiplicación de los panes, para hacer este milagro tan hermoso de amor para aquel pueblo. Y una de las cosas importantes, una de las cosas que nos impacta mucho es lo que Jesús hace cuando va a multiplicar los panes y los peces. Primeramente le da gracias al Señor por esos alimentos. Le da gracias al Señor y en ese momento hace la multiplicación de los panes y alimenta a aquella multitud. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros debemos de ser en nuestra vida. Al igual que Jesús agradeció al Señor por lo que tenía en aquel momento, de la misma manera nosotros debemos de aprender de Él, de que cada cosa que nosotros recibimos es porque el Señor nos lo permite. Muchas veces nosotros cuando vamos a ingerir nuestros alimentos, cuando recibimos una cosa de parte de Dios que es de mucha bendición en nuestra vida, pues nos olvidamos de dar gracias a Dios, nos olvidamos de que es por Él que nosotros tenemos aquello en aquel momento y pues simplemente nos olvidamos de que es el Señor que permite todas aquellas cosas en nuestra vida, es el Señor que permite que nosotros podamos tener esas cosas que nos ayudan en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos y también tenemos que dar. Así como Jesús dio con amor, tenemos que dar y compartir con los demás aquellas cosas que nosotros tenemos. No solamente acumular para nosotros mismos, no solamente ser egocéntricos y querer todo para nosotros. Aquello que el Señor nos dé a nosotros, debemos de compartirlo con los demás. Pero no compartirlo para que nos vean, sino que hay que compartirlo con amor, con ese amor que Jesús lo dio a este pueblo. Jesús tuvo compasión, pero fue el amor que lo movió a Él para poder darle alimentos a este pueblo. De la misma manera nosotros, mis queridos hermanos, debemos de ser. Jesús es nuestro mayor ejemplo, Jesús es nuestro maestro, y a través de esta palabra hoy en día nos enseña a que debemos de ser agradecidos y debemos de dar a los demás, a los más necesitados. Debemos de ser misericordiosos como Jesús lo es. Así es que, mis queridos hermanos, este evangelio es muy extenso, pero nos da un gran mensaje. El Señor tiene poder para poder sanarnos y liberarnos de todas aquellas enfermedades, ya sean espirituales o físicas, pero Él tiene el poder. El Señor es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Debemos de ser agradecidos siempre y debemos de dar a los demás lo que nosotros recibimos. Que la gloria y la honra sea para el Señor, mis queridos hermanos, y hay que hacer vida a esta palabra, hay que hacerla nuestra, ya que el Señor nos ha regalado en este día para que la podamos meditar. Que la paz del Señor esté en tu corazón y en tu vida y que el Espíritu Santo permanezca siempre a tu lado para que podamos llevar nuestra vida en la voluntad del Señor. Alabado sea Jesucristo, hermanos.